tarde vamos a comenzar nuestra clase. Número. ¿Tres? ¿Tres? Sí, Dos. sin dudarlo, sin dudarlo. Imagínense cómo pasa el tiempo. ¿Qué hace que empezamos inglés? Ya tenemos la tercera clase. En esto nos graduamos. Yo que lo estoy graduando desde la primera clase. Profe, ¿cuántas clases son? ¿Cómo, mi amor? ¿Cuántas clases de inglés son? Bueno, vamos a arrancar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a trabajar algo que se llama presente simple. ¿Cuál fue el presente que vimos en la clase anterior? ¿Cómo se Presente llamaba el presente? continuo. Muy Presente bien. Presente continuo. continuo. Yo les orientaba y les ejemplificaba la diferencia entre el simple y el continuo. Cuando conjugamos en el presente simple son las acciones que ocurren en el hoy, en tiempo como dice su palabra presente, pero que tienen un inicio y un final, ¿cierto? Por ejemplo, yo corro, yo nado. Por favor, hay unos micrófonos abiertos, colaboren, porque no me toca estar parando y luego me hacen perder. Muy bien. Y cuando hablamos de continuo, es que el verbo be como verbo auxiliar, recordando que el verbo be tiene ese significado desde el estar y el verbo que acompaña esta estructura tiene una terminación ando yendo que me indica que la acción aún no ha finalizado. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a trabajar hoy lo que se llama presente simple. Y como lo decía hace un momento, cuando conjugamos en presente es una acción que inicia y culmina en tiempo presente. Por favor, alguien valiente que me conjugue el verbo reír en presente simple. Río. Sí, yo río, tú, Yo río, tú ríes, él ríe, nosotros reímos. ellos, Ríes. tú, Tú ríes, yo río, Tú vosotros. ríes. muy bien. Tú Entonces, ríes. miren que lo que ustedes usaron en esa estructura de esa oración ha sido simple. Utilizaron un pronombre y un verbo. Y para la estructura de las oraciones positivas, vamos a utilizar, vamos a utilizar lo mismo. Vamos a utilizar eso que ustedes acaban de decir, que aquí vamos a colocar que son los sujetos. Los sujetos y que nosotros ya comprendemos que cuando hablamos de sujetos estamos hablando que son los nombres de las personas o que podemos utilizar estas palabritas que ya conocemos como pronombres, seguido del verbo, seguido del verbo más el complemento. Ya sabemos que el complemento lo que hace es ampliar la información, ¿cierto? Complemento, aquí me estoy comiendo las letras, complemento. Entonces, miren lo que he hecho aquí, he dividido dos grupos de sujetos, ¿sí? Entonces, por un lado está el I, you, we y they, y por el otro lado está he, she, it. Recordando que estos amigos de aquí, estos que voy a colocar en rojo, estos amigos se conocen como, ¿cómo los conocemos? Como tercera persona, Muy bien, muchas gracias. Los conocemos como las terceras personas. ¿De quién? ¿Del plural o singular? singular, Muy bien. Esto los conocemos como las terceras personas del singular. Entonces, miren que ahí nos va quedando la notica. Esto de acá abajo. Y pues acá arriba pues tenemos singulares, también plurales, pero no tienen que ver pues con las terceras personas del singular.
¿Por qué hago la diferencia? Porque para trabajar el presente simple, como dice aquí, voy a necesitar de los verbos y con este grupo de aquí no pasa absolutamente nada, mientras que acá sí va a ocurrir algo. Entonces, teniendo en cuenta que ya tenemos estas dos divisiones de grupo, vamos a arrancar. Regálenme un verbo, por favor. Reír. Comer. Comer, por ahí ahorita seguimos con reír. Miren ahí lo que pasa. Dice comer. Entonces podemos empezar a decir I eat, yo como, you eat, tú comes, we eat, nosotros comemos y they eat, ellos comen. Entonces, a este verbo de aquí no le estamos añadiendo absolutamente nada, ni tampoco tenemos algo aquí como el verbo be que lo utilizábamos antes. Solamente estamos utilizando los sujetos más el verbo que está aquí solito. ¿Sí se dan cuenta que el verbo está solito, cierto? Chicuelos. Sí. Mírenlo, ahí está. Sí. Que si le queremos colocar el complemento, ¿qué podemos comer? Yo estoy comiéndome una pizza. Ahí está. ¿Listo? Este es el complemento. Recuerden que el complemento lo que hace es ampliarme la información de las acciones o del mismo sujeto. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas o inquietudes hasta ahí? Entonces, podemos utilizar otro verbo. Por ejemplo, podemos utilizar nadar. Entonces decimos, nosotros nadamos. We swim. Nosotros nadamos en el río, in the river. Que sería nuestro complemento. Pero miren que esa nadar no se le añadió absolutamente nada. El verbo está en su forma natural, no tiene absolutamente nada de nada. Ahí está. Mire que ahí está swim, siendo ese verbo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Solamente hemos utilizado un sujeto, un verbo y un complemento para oraciones de tipo positivo. ¿Para qué tipo de oraciones? Positivo. Positivos. O afirmativo. Eso quiere decir que las acciones sí se están realizando, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Profe, pero entonces, ¿por qué? Como ustedes son tan preguntones, pues yo pregunto por ustedes. Entonces, ¿por qué la división? Porque resulta que en el presente simple, cuando nosotros trabajamos con las terceras personas, los verbos sí tienen unas reglas específicas para trabajar. Una de ellas, la principal, miren, es esta de aquí. La regla número 1 me dice, ojo, cualquier verbo, sea que termine en consonante, como en este caso it, que termina en t, que es una consonante, o es el caso de los que terminan en vocal, que vayan a trabajar con las terceras personas del singular, se debe adicionar la letra S. ¿Qué les adicionamos? La letra S. Para nosotros los caucanos es muy fácil, ¿no? Porque nosotros a todo le queremos aumentar la S. Entonces, ¿y qué le dijiste? ¿Y qué le contaste? Y visitaste, a todo le queremos colocar el test, pero eso es incorrecto porque los verbos no llevan plural. Pero en inglés, las terceras personas sí deben llevar la S. Y cuando, por regla gramatical, ¿no? Solamente las terceras personas, ya sea que termine en una consonante o ya sea que termine en una vocal. ¿Preguntas hasta ahí? No, señora. Profe, o sea que Entonces, no importa si es consonante vocal lleva S, las terceras personas. sí, solamente cuando trabajamos las terceras personas. ¿Listo? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Chicuelos. No, profe, No, gracias. profe. Oh, ustedes vuelan, Ula, cuando prestan atención. Dijo la chilindrina, ay, pues es que estudiando cualquiera. Pero bueno, yo sé que ustedes son muy juiciosos, por eso están aquí. Por eso estoy que los gradúo. Entonces,
Voy a agregarles un cuadrito aquí que mencione que esta va a ser nuestra primera regla. Nuestra primera regla que nos dice que adicionamos, la regla número 1 me dice que adicionamos la letra S. Esa va a ser nuestra regla número 1, que adicionamos la letra S. ¿Listo? Regla número 2. Cuando nosotros tenemos estos verbos que finalizan, cuando hablamos de finalizar, quiere decir que es su última letra. En este caso, O, H, X, S. Cuando finalizan, mire que no estoy diciendo que la tengan en medio ni que la escriban al comienzo. Dice que debe ser donde, al final, quiere decir que su última letra es esta que está aquí, o X o H. En este caso, vamos a adicionar no la S, sino que vamos a adicionar ES. ¿Qué vamos a adicionar? ES. Vamos a adicionar ES. ¿Listo? ¿Cuándo adicionamos ES? Cuando terminan en O, H, X, O, S. ¿Ok? Profe, y acá arriba, no, pues acá arriba no pasa absolutamente nada. Yo quiero decir, yo voy al supermercado, I go to the supermarket, no pasa nada. Decir, ellos cepillan su cabello, no pasa absolutamente nada. Nosotros arreglamos la casa, fix, no pasa nada. Los payasos tiraron botellas al aire, no pasa absolutamente nada. Con este grupito de aquí, con estos sujetos que están aquí, con estos sujetos no va a pasar absolutamente nada. No se les adiciona nada al verbo, su verbo en su forma base. Mientras que los de las terceras personas sí van a sufrir esas alteraciones. Van a estar sufriendo ese tipo de alteraciones. Una, que le añadimos S. Regla número 2, que cuando terminan en O, X, H, S y O, entonces, en este caso, ellos sí hay que adicionarles no la S, sino que les vamos a adicionar ¿qué? Les vamos a adicionar. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Chicuelos? ¿Se fueron? Listo, profe. ¿No hay más preguntas? Profe, casi no le ¿Todo? entendía. ¿A qué es que toca añadirle? A los verbos, mi amor. Solamente a los verbos. No les añadimos a los nombres ni nada. Solamente a los verbos. Solo a los verbos. ¿Listo? Profe, buenas tardes. Una preguntita. Señor, señor, señor. Profe, que lo que pasa es que entrecortó la videollamada. Creo que fue desde allá, que íbamos que tocaba adicional solamente en O, H, X. X. Hasta ahí, sí. Entonces, solamente eso, mi amor. Solo que cuando Ya. nosotros estamos trabajando verbos que terminan en O, H, X o S, añadimos ES. ¿Listo? Ya, gracias, profe. ¿Alguna pregunta? Chicuelos.
Chicuelo No, señora. Profe. me encanta cuando ustedes son así de juiciosos. Adicionamos ES solo cuando finalizan, coma. Aquí les voy a dejar de todas maneras. Ahorita les voy a mostrar un cuadrito que recopila toda la información, pero igual me gusta como que la miren, que estén ahí, para que no se le vaya a olvidar. Gracias. Entonces, vamos a ver la tercera regla. No son muy difíciles, solamente son como de prestarle atención. No son, ay, no, que eso es tan difícil, no es difícil para nada. Vamos a ver con los verbos que finalizan en consonante más Y. Por ejemplo, cry. Miren que cry termina, su última letra es la letra Y. Pero antes de la Y, que es una R, hay una consonante. ¿Qué pasa con esos verbos? Recuerden que acá en este grupo acá no pasa nada, pero cuando yo voy a decir, ay, el bebé llora, entonces ese cry que termina en Y, acá hay una condición. Dice no, si terminó en Se le agrega ES. IES. Esa Y cambia por una I, punto. Mire que la Y cambió por I y le agregamos ES. Otro ejemplo sería fly, que termina en consonante más Y. Miren aquí, fly. Pero si yo voy a trabajar, digo, la cometa vuela, entonces digo, la cometa vuela. Entonces, como es la cometa y es it de objetos, entonces digo, bueno, entonces, esa Y, miren, acá arriba está en Y, pero cuando es terceras personas, se cambia a IES. ¿Listo? ¿Preguntas? Solamente pasaría eso con la Y, ¿verdad? Siempre y cuando antes de la Y finalice en una consonante, porque si no finaliza en consonante, no le podemos agregar la regla. No podemos agregar la regla. ¿Cómo así, profe? Ya les muestro un ejemplo. Miren aquí este ejemplo de acá. Por ejemplo, yo quiero decir, ellos juegan. Entonces utilizo play. Play termina en Y. Pero ¿qué hay antes de Y? Una Una vocal. Una vocal no se vocal. le cumple la Exactamente. regla. Como hay una vocal, no se puede hacer el cambio porque la regla es muy clarita. Dice que solamente hacemos transformación o cambio cuando finaliza en consonante más Y. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Aquí voy a dejar la nota. Cuando el verbo finaliza en y antes hay una consonante, esta Y cambia a I y adicionamos ES. ¿Listo? ¿Queda claro? Ahí está la noticia. Sí, señora. Ojo, no cambia cuando tiene vocal, solo cambia cuando tiene una consonante. De lo contrario, no sirve la regla. ¿Ok? Y para finalizar, la tercera regla es cuando tenemos, por ejemplo, este verbo can, que lo estoy colocando acá arriba de color rosado. Mire que can significa poder, ¿cierto? Entonces, me sirve como verbo auxiliar para mencionar las habilidades o las capacidades. Entonces, yo puedo decir, yo puedo caminar, I can walk. Yo puedo nadar, I can swim. Entonces, este verbo, pues ustedes saben que acá no pasa nada, pero aquí tampoco. O sea, así trabaje con las terceras personas. Este es uno de los verbos que no se le puede añadir absolutamente nada. ¿Listo?
no se añade nada a este verbo. ¿Listo? ¿Qué otro verbo que no se le puede, que hay que tener cuidado? El siguiente verbo. El siguiente verbo es acción, que es el verbo have. ¿Por qué have? Have significa tener. Have significa tener. Ayuda a mencionar las pertenencias. Se le está Gracias. o se le escucha Sí, un ruido. Entonces, este have, Julia, gracias. Este verbo have me sirve para explicar aquellas que son mis posiciones. Entonces yo puedo decir, yo tengo dinero, I have money. Ellos tienen balones, they have balls. Entonces, ¿qué pasa cuando trabaja con las terceras personas? Cuando trabaja con las terceras personas no trabaja el verbo have, sino que cambia absolutamente toda su estructura a has. ¿Sí? Entonces, podemos decir que has y have, que está acá, have y has, son el mismo verbo, sino que para este grupo de acá trabaja con have y para las terceras personas trabaja con has. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, ¿me podría dar el significado de come y de have? Del El primero y el verbo segundo. come, poder. El primero come quiere decir poder, entonces acá yo les escribía, ¿no? Eh, yo puedo correr, aquí está, I can run, yo puedo correr. Y aquí también lo puedo utilizar, yo puedo escribir. Entonces miren que el verbo no lleva absolutamente nada. Y el verbo has, pues es el mismo verbo have, sino que tiene dos estructuras. Para este grupo de acá, que no tiene transformaciones, pues trabaja con have. Pero para las terceras personas, he, she, it trabaja con has. Y tiene el mismo significado que es tener. ¿Ok? Gracias. Uy, ya sonó el gallo. Muchacho, le cantó el gallo. Dios le bendiga, No, profe. amén, Dios le bendiga, amén. Entonces, ¿claro con esas reglas? Profe, el último era poder. Tener. Can es poder. Tener. Gracias. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, miren aquí están pues, como las reglas que les mencioné allá arribita, pero pues obviamente, pues esto es un cuadro un poco más organizado, ¿no? Pues igual acá ustedes saben que me gusta hacerle las notitas porque pues creo que puede ser de mayor aprehensión. Y aquí están las mismas reglitas que mencionamos allá arriba. Regla número 1, que se agrega la S a la mayoría de los verbos, no importa que termine en consonante o en vocal. La regla número 2, acá pues la tienen a la inversa, ¿no? Yo tengo la 2, cuando termine, yo tengo inversa acá. Esta última acá, miren que no me menciona la letra O, pero esas son algunas de las reglas que ustedes se pueden encontrar en la red. Y la regla número 3, que cuando termina en J y hay precedida de una consonante, esta cambia a I y le agregamos ES. Y aquí me muestran unos ejemplos cuando los verbos terminan en Y y tienen una vocal. En este caso no se le añade IES, sino que se le añade la letra S. ¿Listo? Ahí que queda como el recordatorio. Ahora sí, ¿qué es lo que van a hacer ustedes con esta tablita que ya la habíamos trabajado? Entonces, miren que esta vez ya aquí ya no coloqué la pronunciación para que no se me fueran a confundir. Tenemos los verbos en esta columna que son los verbos que están en inglés. Son los verbos que están en inglés. Lo que vamos a hacer es completar qué
qué regla de las tres que vimos van a afectarlos. ¿Por qué los van a afectar? Porque estos, cuando son las terceras personas, tienen esas reglas. Por eso dice reglas para las terceras personas. Y acá el grupito que no le ocurre absolutamente nada. Entonces, en este caso utilizamos el verbo dance, que significa bailar. Entonces decimos dance. Si va a trabajar con él, con ella y con este, ¿cuál es la de esas reglas que vimos, cuál es la que le compete? Entonces aquí le coloqué ese. Y cuando trabaja con I, you, they y we, trabaja con solito. No se le agrega absolutamente nada. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Si Ram, cuando trabaja con las terceras personas, ¿cuál de las tres reglas se le adiciona? ¿Uno, dos o tres? ¿Sí? ¿Qué le agregamos aquí? Ese. Queda como run. Ese. 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 Vamos a ver acá arriba. Ese Entonces, no regla es. número 1, adicionamos regla número 2, cuando finaliza en O, H, X, S, agregamos S. Y regla número 3, cuando termine en consonante más Y, colocamos I, E, S. Entonces, ¿cuál regla le agregamos? Termina en La Y. primera. Vamos a No. hacerlo despacio. Termina en Y. No. No, entonces no le puedo agregar la 3. Termina en O, X, H o S. No. Entonces no le puedo agregar la segunda. Por tanto, lo único que me queda es agregarle la letra S. Entonces recuerden otra vez, recuerden que cuando hablamos de las reglas solamente estamos hablando de tres reglas particulares. Una, que es adicionar la letra S. Dos, que es adicionar ES. ¿Cuándo adicionamos ES? Cuando finaliza en OHX, OS, S. Y la tercera, que es IES. Esas son las tres reglitas que hay que agregarle a los verbos. ¿Y cuándo agregamos IES? Cuando el verbo finaliza en Y. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, profe, ninguna. Ok. Entonces voy a eliminar este cuadrito de aquí. ¿O no? ¿Se los dejo? Sí, profe. ¿Qué? ¿Les dejo? Sí, Sí, claro. déjelo. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces aquí les voy a dejar el cuadrito. Para que ustedes no van a decir, ah, la profe sí nos tira, como dicen que uno es malo. Entonces, regla número 1, la letra S. La profe es excelente, pero la materia no me gusta, profe. S. Cuando finaliza en, abre paréntesis, O, H, S, o X, pues aquí adicionamos ES. Y la última, espérenme aquí. Y la última, si finaliza en consonante más Y. Ay, Dios mío, hoy estoy lenta con este computador. Finaliza en consonante más Y que ER. Ay, Dios mío, perdónenme. Si finaliza en consonante más Y, entonces
cambia por I y adicionamos ES. Esas serían las 3 reglitas claves. ¿Listo? ¿Listo? Les voy a dejar este cuadrito aquí, porque no van a decir, ay, mi profe sí vea. Ahí está. Perfecto. Listo. Y cuando trabaja con I, you, they y will, pues ustedes ya saben que aquí no pasa absolutamente nada. El verbo queda igualito. Bueno, con este verbo, ¿qué regla le agregamos? 1, 2 o 3. Ya está hecha. ¿Cómo se llama? La 1. La uno. Ya está hecha. Solo eso. Y así sucesivamente. ¿Listo? Señor. Profe, Señor. en la de caminar, en walk, ¿cómo se pronuncia? Termina Walk. esa sería. Dame un Esa segundito. sería. En Wall, ¿cuál de las 3 reglas les agrego? Esa termina en consonante. Sería la S. Eso. Aquí agregamos eso. No le agregamos absolutamente nada más. ¿Listo? Listo. Y acá queda en su forma normalita. Listo. Entonces aquí tienen este cuadrito para que se diviertan. Profe, ¿y no hay más? No, pues mi amor, esos son los que, con los verbos que hemos estado trabajando, entonces hay que fortalecer lo que más se pueda. No se preocupen. Aquí vamos a ver. Aquí en esta actividad número 2, que se las voy a bajar un poquito más, dice, completa las oraciones en presente simple afirmativo. Entonces, eso fue lo que acabamos de ver. Entonces, ustedes me dicen, bueno, aquí dice yo hablar inglés. ¿Cómo funciona este speak aquí? ¿Lleva o no lleva regla? Sí. Lleva. ¿Lleva regla? Sí, lleva. Sí. Oh. No, No lleva regla. Recuerden que el está, yo no no lleva lleva. regla. Los que llevan reglas son las terceras personas, él, ella y este. Muy bien. Ahora aquí. En la 10. Dice él ir a la escuela. Sí lleva regla. No, ¿Cuál de las profe. tres Sí. lleva? La segunda. ¿Cuál es la segunda? La segunda es que ya es cuando lleva O, H, X o S se les agrega ES. Ya como güey. De eso se trata. Entonces, vuelvo a pegarles el cuadrito aquí. Ay, Dios, ahí no era. Mira aquí. Voy a pegárselos para que los recuerden, para que... Miren que fui tan juiciosa que les rebajé porque aquí habían como 20 oraciones. Yo dije, no les voy a poner tanto. Sí. Les dije, no, yo los voy a... Ellos son muy juiciosos. No quiere pegar. Grande. ¿Para subir a otro punto? ¿Cómo, mi amor?
Perdón, mi amor, no te escuché. ¿Qué se podría subir otro poquito? ¿Que le aumento? ¿Les aumento? S. Profe, ese taller es para hacerlo en la casa, ¿cierto? En el 10. Sí. ¿Qué pasa en el 10, mi amor? Es que no te escuché. No, qué pena, profe, me confundí. Ah, bueno, entonces recordemos que estas reglas que están aquí son solamente para las terceras personas, no para nadie más, solamente las terceras personas, que hay que adicionarle al verbo lo que ya habíamos estado trabajando, solamente cuando finaliza, cuando son las terceras personas, de lo contrario no pasa absolutamente nada. Entonces recordar que solamente es para he, para she y para it. ¿Listo? Solamente para ellos. Porque si lo hacemos, si no recuerdan eso y a todos los verbos le van a poner regla, les va a quedar mal. Y después me echan la... Ahí les queda el recordatorio. Entonces, si es he, she, it, lleva una de las tres reglas. Si no, pues no lleva nada. ¿Ok? Profe, un favor, haga la primerita, la que está de arriba. Claro, mi amor, que sí. Entonces estábamos diciendo que hay, ¿cómo quedaría el verbo ahí? ¿Lleva o no lleva regla? ¿Tú qué dices? No lleva nada. No lleva nada. Ahí es. Entonces, escribimos así como está ahí. Igualmente. ¿Cómo, mi amor? Profe, una pregunta. Cuando se le agrega ES, no se le quita la O, ¿verdad? No, Solamente mi se le amor. suma, ¿no? Se le suma. El único intercambio es aquí, cuando finaliza en Y. Aquí sí debemos Entre... cambiar. Aquí sí cambia por I. Gracias. Siempre y cuando, Profe, no se ve nada. siempre y cuando finalice en consonante. ¿Listo? Mire, vamos a hacer la última que fue la que hicimos acá. Entonces decimos que él va. Entonces decimos, es que él es ir. Y como él es de los que se les agrega una de estas tres reglas, entonces decimos, la tercera no es porque no finaliza en Y. Y la segunda me dice, los verbos que terminan en O. Este es un verbo que termina en O, entonces dice, este es el que se le adiciona ese. ¿Listo? ¿Listo? Profe, ¿podría subir un poquito? Listo, bro. ¿Subo? Ahí. No, otro poquito. ¿Subo? No, no es una pregunta. ¿Dónde, mi amor, el paro? No, nos está diciendo que respondamos donde se la pregunta la 1. ¿Aquí? Sí, casi no se te escucha muy bien, mi amor. Por favor, ¿me puedes escribir? Yo te reviso en el chat. Mi amor, ¿me puedes escribir al chat? No quiero que te quedes con la duda. No. Ya. Dice acá, podría subir donde está lo que toca hacer. Dice la pregunta. Ya aquí, mi amor.
Esta es la actividad. Completa la tabla con las reglas de las terceras personas. ¿Eso era lo que me preguntabas? Y la otra aquí, la otra acá dice, completa las oraciones en presente simple afirmativo. Esta es la segunda. Sí, profe, sé hacer eso. ¿Queda claro, mi amor? Sí, señora. ¿Sí le queda claro, mami? Sí, señora. Muy bien. Eso es fantástico. Listo. Ahora vámonos para las oraciones negativas. Entonces, una oración negativa. Si acá estoy diciendo yo como pizza, en una oración negativa, ¿cómo diríamos? Yo no estoy haciendo pizza. Yo no como. Muy bien. Entonces, utilizaron un sujeto, utilizaron un auxiliar negativo y un verbo. Y aquí Se escucha vamos un a entender. ruido. Vuelvo a repetir. Cuando nosotros trabajamos en oraciones negativas, ustedes lo acabaron de decir, utilizamos un sujeto, utilizamos un auxiliar negativo y utilizamos el verbo sin añadirle absolutamente nada. Entonces nos queda la estructura de la siguiente manera. Chao, papi, que te vaya muy bien, amor. Chao, profe. No, es mi hijo que se está yendo. Ustedes no se me pueden ir. Profe, ¿nos quiere dejar ir más temprano? Oh, mi hijo que se estaba yendo. Auxiliar negativo, más el verbo, pero ese verbo va en su forma base. Vamos a verlo. Entonces, vamos a entender el uso del auxiliar. Resulta que para este tiempo, el auxiliar que me va a acompañar es el auxiliar do. En algún momento alguien me decía, pero venga, ¿cuál es la función del auxiliar? Yo les decía, los que hemos tenido la posibilidad de ir al hospital y que nos hayan atendido, que nos ha tocado hospitalizarnos, quien nos deja hospitalizados es el médico y ordena una cantidad de estudios y pruebas diagnósticas y estamos siempre a cargo de un auxiliar. Entonces el auxiliar está tomándonos la presión, haciéndonos los exámenes, llevándonos para aquí, llevándonos para allá. Finalizamos nuestra estadía cuando todo este trabajo que ha hecho el auxiliar se lo presenta al médico y el médico ya define. Y uno termina diciendo, ay, qué buen médico que me atendió, ¿cierto? Sí. O sea que la mayor parte del trabajo, ¿quién lo hace? El auxiliar. El doctor. El auxiliar. La mayor parte del trabajo lo hace el Médico. auxiliar, pero quien se lleva el reconocimiento, El doctor. el doctor. Entonces, pasa exactamente lo mismo. Aquí vamos a tener un auxiliar que va a tener todo el énfasis, el apoyo que nos va a servir, pero realmente no va a tener la importancia que tienen los verbos principales. Porque si bien miramos, este auxiliar es un verbo. Entonces decimos, claro, es el verbo hacer. Do significa hacer. Entonces, si yo en afirmativa, yo puedo decir yo hago, tú haces, nosotros hacemos, ellos hacen. Pero aquí lo necesito de forma ¿qué? Negativa. ¿Cuál es nuestra partícula negativa? Not. Entonces, miren que aquí ya me quedan estas dos palabritas, do not. Pero para lo único que están estas dos palabras es para decir no. ¿Cómo la ven? Y ustedes las pueden utilizar juntas o pueden las pueden utilizar separadas o pueden utilizar esta, que mi recomendación es que se acostumbren a usar las contracciones. ¿Listo?
Entonces decimos, I don't, you don't, we don't, they don't. Entonces uno dice, a ver, pero si yo sé que esto significa hacer. Claro, cuando yo digo, yo no como pizza, algo estoy dejando de hacer. Es decir, yo no hago lo que estaba haciendo. Entonces, por eso es que utilizamos el auxiliar do. Entonces, para lo único, vuelvo a repetir, para lo único que están estas estructuras, ya sea que las utilice de forma separada, do y not aparte, o una sola, don't, para lo único que están ahí es para decir no. ¿Ok? Entonces podemos decir, Listo, profe. decimos, don, ¿qué es? Don es el no. ¿De quién? El no del yo, el no del tú, el no del nosotros y el no de ellos. Entonces dice, seguido colóquele el verbo. Entonces, si arriba decíamos que estábamos comiendo, acá voy a decir, yo no estoy comiendo. Entonces digo, I don't eat. Yo no estoy jugando. I don't play. Yo no estoy saltando. I don't jump. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas, ¿Es de la Chicuelo? ¿Es de la misma manera en singular y en plural? Ya En voy primera. para allá, cariño mío. Ya voy para allá. Estamos mirando aquí que estamos trabajando con este grupito de sujetos con los que no pasaba absolutamente nada arriba, ¿cierto? Entonces vamos con las terceras personas. Voy a bajar aquí. Que se me baje este de aquí. Listo. ¿Qué pasa con las terceras personas? Que no son como los complicados. Entonces resulta que es el mismo auxiliar. ¿Sí? Es el mismo auxiliar. Entonces el auxiliar viene siendo ¿quién? Do. Pero recordamos que los verbos que trabajan con las terceras personas que finalizan en o, ¿qué se les añade? ES. Muy bien, entonces miren que ahí ya queda el auxiliar. Das. Es el mismo verbo. No hemos cambiado de verbo. Lo único que hemos hecho es adicionarle la regla de las terceras personas. ¿Me explica, por favor? Dime, mi amor. Me perdí 2 segundos en ese pedazo. ¿Me explicas, por favor? Claro que sí. Estábamos diciendo que es el mismo auxiliar, ¿cierto? Do, hacer. Pero resulta que cuando nosotros estamos trabajando con las terceras personas y este es un verbo que finaliza en o, decimos, cuando finaliza en o le adicionamos es. Entonces miren que parece que hubiésemos cambiado de auxiliar, pero es el mismo auxiliar, sino que este auxiliar le hemos añadido la regla para las terceras personas. ¿Me voy a entender? O sea que en este también utilizamos las reglas de las terceras personas, pero en el auxiliar. Solamente en el auxiliar. ¿Por qué? Porque como dicen que lo necesitamos de forma negativa, ¿no? Porque necesitamos es decir que no. Entonces le colocamos al lado la partícula negativa que es not. Entonces podemos utilizarlo de forma separada. Does not. O puedo utilizar una sola contraída. Cuando lo contraigo quiere decir que lo sumé y me queda la palabra doesn't. ¿Qué pasa aquí? Miren que si ustedes se dieron cuenta acá arriba, que les coloqué en morado, dice verbo base. Cuando hablo de un verbo base, estoy hablando de los verbos que no se adicionan absolutamente nada. Entonces recordemos que nosotros en la parte superior trabajamos las reglas de los verbos para las terceras personas en oraciones positivas. Aquí estamos trabajando en la negativa. En la negativa estamos haciendo uso ya de la regla de las terceras personas en el auxiliar. Por tanto,
el verbo que me va a acompañar, el verbo principal que me acompaña a las oraciones, miren que no le he añadido absolutamente nada. ¿Por qué no le he añadido nada? Profe, pero si es que usted nos acaba de decir que las terceras personas llevan ES, ES y ES. Sí, pero solo en oraciones positivas. Porque en la oración negativa, aquí ya se cumplió la regla de haberle adicionado. Entonces, como si yo le dijera a alguno de ustedes, oiga, entre para adentro, salga para afuera, suba para arriba. Ay, profe, ¿cómo se le ocurre hablar tan feo? Dijo, alguien por ahí dijo, eso es redundante. Entonces, miren que si yo cometo el error de colocar, le digo, miren, usted es una tercera persona y la profe me dijo que los verbos se les debe añadir ese. Es como si yo cometiera ese error que les acabo de decir. Es como cuando yo le digo, hey, salga para adentro, profe, es que uno no sale, perdón, salga para afuera, es que uno no sale para adentro. Suba para arriba, profe, ¿para dónde más voy a subir? ¿Me hago entender? Entonces, esto no se... Sí, así hablamos los colombianos. Sí, pero gramaticalmente no es aceptable. Entonces, miren que mientras estemos trabajando con las terceras personas, mientras trabajamos con las terceras personas y estamos haciendo uso de este auxiliar, ya sea negativo o en positivo, que lo vamos a ver ahorita, los verbos no se les adiciona absolutamente nada. ¿Queda claro? Sí, Sí, señora. señora, solo el auxiliar. Muy bien. Y tenemos que aprendernos más que todo las abreviaciones, ¿verdad? Sí les decía que es esencial que se las aprendan porque cuando vayan a ver los textos que les presentan en el ICFES, se van a dar cuenta que no, dice, ¿y esto qué es? Esta palabra no me la enseñaron. Sí se la enseñamos, sino que pues está aquí de manera separada y de manera contraída. Y la mayoría de los textos utiliza formas contraídas. ¿Listo? Sí, señora. ¿Comprendimos? Ahí más o menos, profe. ¿Hay más? Muy bien. Entonces vamos para explicarles qué van a hacer aquí en su actividad. Miren que estas oraciones están, ay Dios, estas oraciones están en positivo. Entonces dice Raúl, pues cuando hablamos de ese cycle, estamos hablando de que monta cicla, ¿cierto? Al trabajo cada día. Y la tenemos que pasar a negativa, es decir, que Raúl no va en cicla al trabajo cada día. Entonces lo que hacemos es reescribirlas, pero de forma negativa. Vamos a hacer una. ¿Cómo quedaría? Me encanta cuando mi amiga de allá me dice, hágase la primera. Raúl does not cycle. Raúl, ¿por qué decir? Terceras personas. Raúl Dacir, y miren que al cycle le he quitado la S. Ahí está. Raúl doesn't cycle to work every day. Mire qué pasó. De positiva a negativa. ¿Listo, Liz? Mi amiga que siempre dice que le explique. ¿Y sí explica? Gracias, gracias. Gracias por lo que me toca. Bueno,
¿Preguntas, dudas o inquietudes? ¿Quejas? Hablen ahora porque luego no respondo. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Nos fuimos, profe. Nos fuimos. No, nos fuimos de grado, que eso es lo que me encanta de ustedes, que están, que se gradúan. Gente muy juiciosa, muy al día, me están llegando muy buenos trabajos. Muy bien, entonces vamos a la parte interrogativa. Cuando hacemos preguntas con el presente simple. Entonces, en una pregunta, miren que se parece muchísimo a la estructura que vimos del presente continuo. El primero que va en la oración es el auxiliar, seguido del sujeto, seguido del verbo, pero el verbo otra vez en forma base. Entonces ya sabemos que existe un auxiliar. En este caso, do va a ser el auxiliar de I, de you, de we y de they. Entonces, do I, y por ejemplo, vamos a preguntar que si juegan ajedrez. Entonces, dice, do you play chess? ¿Juega ajedrez? Ahí está la pregunta. Ahí está su pregunta. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? Facilísimo, ¿cierto? Profe, ¿el título principal cuál era? ¿Presente qué? Presente simple. No veo la presentación. No, el que dijo ahorita, ¿interrogativo o qué era? Ah, sí, esto es en su forma No veo la interrogativa. presentación. ¿Un qué? Interrogativa. ¿Interrogativa de qué presente? Simple. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a un ladito de ellos. Vamos a trabajar a un ladito de ellos. Voy a insertar una acá al ladito. Insertar a la derecha. Entonces, resulta que ya tengo la pregunta. Entonces, otra. ¿Ellos visitan a su abuela? Do they visit your grandma? ¿Ellos visitan a su abuela? Ahí tenemos la pregunta. Entonces vamos a ver aquí cómo se responde. Entonces, si la respuesta es positiva, sí, a quien le hayan preguntado, do. Esa es la manera de responder. Sí, a quien le hayan preguntado, do. Y si es negativa, no, a quien le hayan preguntado, don't. ¿Listo? ¿Queda claro? Profe, ¿me lo puede explicar otra vez? Es que me fui 2 segundos. ¿A qué se va? Si ve, se pierde. Es que mi perro casi muerde a alguien y me tocó ir a defender a ese alguien. Amor. Entonces, Yo miren, pensé que iba a defender. miren aquí, dice, ya sabemos que estamos haciendo preguntas. Entonces, vuelve y juega. Utilizamos el auxiliar al comienzo, seguido el sujeto. Los verbos que estamos trabajando, mire que no tienen absolutamente ni una sola regla, porque bien lo dice el letrero ahí encima, que son verbos en su forma base. Quiere decir que no tienen reglas. Entonces ya tenemos las preguntas, entonces estamos viendo la manera como respondemos de manera corta. Entonces, por ejemplo, si me dicen, ¿tú juegas ajedrez? ¿Do you play chess? Yo como no sé, voy a decir, no, no. ¿A quién me preguntaron? A mí, o sea, responder yo. No, yo no. No, I don't. ¿Listo? Esa rayita ahí es para mirar la correspondencia de la pregunta. Pues si le preguntan a un ellos, puede responder un ellos. Ellos su abuela, y ellos lo hacen, y es they do. En el caso de que fuese negativo, no, they don't.
¿Comprendimos? Sí, profe, gracias. Ok, no se vuelva a ir. Y, No, no, ya entré al perro. bueno, y con las terceras personas, que ya sabemos que ya son un poquito complicadas, no mucho, que ya son un poquito, miren que utilizamos el mismo auxiliar, pero, pero como son las terceras personas, le agregamos ese. Entonces, mire que a veces es como si trabajáramos con dos auxiliares diferentes, do y das, pero no, es el mismo auxiliar, solo que este tiene las reglas para las terceras personas. Por tanto, el verbo que los va a acompañar acá al ladito, el verbo que los va a acompañar no lleva absolutamente nada. Por tanto, se dice que ellos son verbos base. Él juega fútbol, soccer. Entonces, ahí tenemos. Entonces, respuestas. Respuestas. Sí, a quien le hayan preguntado, das. Y no, a quien le hayan preguntado, das sí. ¿Ok? Ahí está. Otra pregunta. Entonces decimos, ¿ella cocina? Ella cocina comida italiana. Ahí tenemos la pregunta. Does she cook Spain? Ay, es que comida italiana. ¿Fil qué? Spain food, comida italiana. Spain food. Sí, ella lo hace. Yes, she does. O no, no, she doesn't. ¿Listo? Listo. Listo, mi amor. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Voy a empezar a cobrar las preguntas. Profe, en la primera clase que estoy tan activa y las va a empezar a cobrar tan rápido. Sí. No, mentiras para nada. Me encanta que pregunten porque de eso se trata, de que entre más pregunten, pues va a ser mucho más fácil que esas dudas se resuelvan y puedan comprender a un mayor nivel, que es lo que se pretende, ¿no? Si algo nos han coartado a lo largo de la historia, es la forma de preguntar. Entonces uno, el niño está pequeño, ¿y por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? Ay, preguntes tanto. Pero al contrario, nos incentivaran a construir pues más preguntas, hacer preguntas de sentido profundo, de hacer lecturas, lo que veíamos, no solamente las lecturas literales, sino que podamos pasar al nivel inferencial, que podamos hacer esos procesos críticos, pues créanme que muchos de nosotros tuviese una mayor comprensión, no solamente de la parte académica, sino tendríamos una mayor comprensión del mundo, de todo lo que tiene que ver con nuestra vida, de las acciones que tenemos, de las consecuencias de cada acción, de la relación con el otro, de la relación con lo otro. Bueno, ya me fui a una clase muy metafórica, muy filosófica, y ustedes no ven filosofía, entonces dejemos ahí. Esa está muy buena, profe. Está mejor que la inglés. Ay, sí, oriento una clase muy interesante. Se llama Habilidades para la Vida. Voy a proponerle a mi jefe que se las deje orientar. Hágale, profe, hágale. Usted puede. Profe, pero a cambio de la inglés, pues. Por ahí estará el jefe, a veces se sabe conectar. ¿Quién estará hoy acompañándonos? No veo. Pero bueno, ya luego lo mencionaremos.
Bueno, entonces, preguntas, dudas, inquietudes, chicuelos, para continuar con la última parte del trabajo. De todas maneras, voy a enviarles unos videitos del profe, pues además de que aquí son muy juiciosos, uno finaliza y automáticamente ya está en línea, en el grupo ya está publicada la clase. Aún así, pues les voy a compartir el video de uno de los youtubers que sigo, que explica muy bien toda la parte de la estructura del inglés y me encanta cómo lo hace, entonces se los voy a compartir. Muy bien. Entonces, como trabajo final. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, como trabajo final, ay Dios, porque estamos por aquí, se ha apagado este 5. Dice acá lo siguiente, escribir las oraciones de acuerdo al signo. Es decir, si el signo es positivo, la oración es afirmativa. Si el signo es un menos, es decir, negativa, y si es un interrogante, quiere decir que es interrogativa. Ustedes deben agregarle el complemento que deseen. ¿Qué quiere decir? Que en este caso yo solamente les voy a dar los sujetos y los verbos. Los complementos sí se los adicionan ustedes. Por ejemplo, miren aquí. Aquí dice ejemplo. Dice Mary Jan positivo, Mary Jan negativo y Mary Jan interrogativo. Entonces digo, rápidamente voy a mi tabla de verbos, digo, pero Jan es saltar. Entonces digo, Mary salta sobre la cama. ¿Listo? Miren que sobre la cama viene siendo mi complemento, el complemento que yo quiero. ¿Listo? Ahora otra cosa, siempre me pregunto quién es el sujeto. Entonces el sujeto aquí es Mari. Entonces digo, Mari es ella, por tanto, el verbo debe llevar una regla. En ese mismo orden de ideas, entonces me pregunto acá en negativa, Mari. Entonces digo, pues si es que Mari es ella, el auxiliar negativo que le corresponde es dasin. Y cuando trabaja dasin, el verbo no lleva absolutamente nada. Lo mismo acá, me pregunto en la interrogativa, ¿quién es Mari? Mari es ella. Entonces coloco Mari con das y el verbo no lleva absolutamente nada. En el caso de que trabajemos con una tercera persona, ¿no? Porque ya sabemos que si trabajamos con cualquier otro sujeto, por ejemplo, en el caso del tú, ¿dónde estoy escribiendo? En el caso del tú, entonces digo, tú trabajar de forma positiva. De forma positiva, entonces la oración me va a decir, bueno, vamos a hacer la oración. Entonces digo, tú trabajas y yo le coloco el complemento que quiera. Tú trabajas en una oficina. Muy bien. Digo, pero es que la profe me puso el tú trabajas de forma negativa. Entonces, pues rápidamente digo, lo que ella me está diciendo es que yo hago una oración de tipo negativa. Entonces digo, tú no, negativa para el tú, que viene siendo dom. Tú no trabajas en casa, por ejemplo. Y cuando aparece en interrogativa, en interrogativa, pues yo ya digo, pues como es interrogativa, aquí va, de primero arranca el do, luego el you, y luego el work. Y el complemento que yo quiera en la calle. Profe, oiga que una pregunta. O sea que el not se puede hacer en
o sea, en la oración se la puede hacer corta, ¿no? O sea, no necesariamente se pone el not, sino se le agrega la... Puede hacerla corta, profe. La contracción. Pueden utilizar la contracción si no lo quieren hacer separado. Recuerden que este dancing, ya sea que lo quieran utilizar de forma contraída o si no lo pueden utilizar de las dos palabras, que sería das, not. ¿Listo? Lo mismo acá. Lo mismo acá, si lo quieren trabajar de forma pues separada, entonces sería do y not. ¿Listo? ¿Comprendimos? Profe, una pregunta. En la forma Sí. positiva, ¿Verdad? en Word, en lo de trabajar, se le pone S, ¿no? No, porque estamos trabajando en este caso con you. Y recuerden que you no es, no es de las personas que se les agrega la regla. Gracias. ¿Preguntas? ¿Queda claro lo que hay que hacer? Sí, señora. Son estas 10 citas nomás. ¿Listo? Muy bien. Que conste que no hay preguntas. Porque ya lo voy a compartir. Exportar. Taller número 3. Julian, dime. Julian. No, Señor, dime. no, nada, profe, es que se me va la mano. Estoy ¿Se buscando te la va otra la cosa, se me mano? va la Sí. 5 de mayo del 25. ¿Listo? Profe, es que no se puede ver todo, lo respondemos por dónde. Este lo mismo, en el cuaderno y al grupo. ¿Lo Y puedes al subir un WhatsApp. poquito, por favor? Mi amor, este me lo envían al grupo, o sea, a mi WhatsApp. Se lo envío al grupo, al WhatsApp y ustedes me lo envían al WhatsApp. Ah, ya, ya. Ahí ya queda, ahí ya está organizadito. Yo se los voy a compartir con todas las notas que hemos hecho durante la clase. ¿Listo? Para que lo recuerden. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Pregunten ahora porque ya Profe, luego. Señora. pues si durante el proceso de hacer la tarea tenemos alguna pregunta o inquietud, ¿le podemos escribir al WhatsApp? Sí, pero me tiene paciencia, ¿no? Porque es que a veces estoy así como Yo al le rato. escribo el lunes para que me responda el viernes y le mando el sábado, ¿sí? Gracias gracias por la emoción. Eres muy mala. Espero poder verlos pronto en esa ceremonia de grado. Profe, ¿qué exactamente es? ¿Cómo? ¿Qué día exactamente es la ceremonia? Ah, no, eso sí es con las directivas. Eso no me compete. Entonces, como no me compete, pues no le prestaba atención como a las fechas. Porque, pues, no sé, yo creo que termino con ustedes y ya nos vemos en la ceremonia. No sé si nos volvamos a ver. ¿Listo? Listo, Sí, mis gracias. chicuelos. Ay, sí. El taller se fue en cualquier. Profe, ¿se fue cuándo es? ¿Cómo?
Muchas gracias por... Qué bendiciones el día que nos veamos todos, profe. Una Claro que bendición de sí. Dios. Bueno, señorita, no siendo más, no los detengo más. Hoy la clase fue, gracias a Dios, productiva. No nos demoramos mucho. Entonces, estamos ahí. Gracias, profe. Dios la bendiga. Muchas gracias. Bueno, que el Señor les bendiga. Nos vemos Profe, que Dios pronto. la Amén, bendiga. igualmente. Y muchas gracias, bien, profe. Que Dios le profe. llene de muchas bendiciones. Amén, amén. Oren mucho por mí. Ténganme cubierta con oración. Créame que yo siempre la tengo en mis oraciones, a todos los profes que no conozco, pero que ahí los tengo en mis oraciones. Mil gracias. Sé que todo nos llega. Amén, amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Amén, profe, amén. Amén, profe, que esté bien. Gracias. Amén, profe, que le vaya bien. Chao, gracias. Amén, profe, chao, que estés bien. Bueno, hasta Que luego. Dios la llene de muchas bendiciones, profe. Amén, amén. Muchísimas gracias.